Hola, hola muchachos, buenos días, espero que todos estén bien. Bienvenidos a una nueva clase de diseño correspondiente a los niveles básicos de la carrera de arquitectura, correspondiente a los semestres 1, 2 y 3, los primeros semestres. Vamos a seguir conversando hoy sobre el tema que nos ocupa este semestre, que es el de la vivienda pareada. Y específicamente vamos a tocar unos aspectos bien importantes que tienen que ver con las variables del diseño a nivel de conjunto. Vamos a escoger por acá el puntero láser. Ok, vamos a ver las variables del conjunto en lo que tiene que ver a los aspectos importantes para diseñar, ¿verdad? Para poder darle respuesta a todas las condicionantes que nos vamos a encontrar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y vamos a tocar estos puntos que están acá: espacial, la variable espacial, la variable normativa, la variable ambiental, la variable funcional y la variable formal. Vamos a comenzar con la variable espacial. Repito, todo esto está circunscrito en nuestro tema de la vivienda pareada y específicamente vamos a conversar sobre el conjunto. Para determinar o dar respuesta a las variables espaciales, tenemos que llevar a cabo, en primer término, la programación. La programación no es otra cosa que estimar, como hicimos con la vivienda, la unidad de vivienda, ¿verdad? Que elaboramos un programa arquitectónico de espacios. De igual manera, nosotros tenemos que, a nivel de conjunto, establecer una programación, un programa de áreas que vamos a manejar para darle respuesta a las diferentes necesidades. Entonces, las necesidades básicas que planteamos, en este caso, va a ser socializar, recrearse, descansar, reunirse, comercializar, etc. Partiendo de estas necesidades básicas y haciendo un estudio del usuario, que en este caso no van a ser en sí los núcleos familiares, porque ya los vimos y los estudiamos cuando estuvimos revisando lo que compete a la parte de la vivienda, la unidad de vivienda como tal. En este apartado vamos a hacer un pequeño estudio sobre la cantidad de unidades de vivienda que vamos a requerir, o de parcelas. Esa cantidad de unidades de vivienda, ¿verdad?, o de parcelas, se desprende de un análisis un poco más, digamos, a profundidad que realizamos a nivel urbanístico sobre las densidades de habitantes por hectárea que permite el desarrollo de nuestro terreno. Eso lo van a ver un poco más adelante, cómo se desarrolla y se calcula esa cantidad de parcelas, ¿verdad?, a nivel urbanístico, cómo se aplican las densidades de habitantes por hectárea. Eso, y aplicando ciertos porcentajes, ¿verdad?, vamos a obtener la cantidad de parcelas que podemos plantear en nuestro conjunto. No lo vamos a ver en este apartado porque eso le corresponde a otros niveles más avanzados del diseño. Una vez que hacemos esa determinación de actividades básicas y el estudio del usuario en cuanto a la cantidad de parcelas de la vivienda, vamos a generar unas áreas necesarias para desarrollar las actividades básicas. Y esas áreas necesarias van a ser el área comercial, el área recreacional, el área de reuniones, el área de servicios, el área de circulación y el área de estacionamiento. En este proceso de diseño, donde partimos del estudio de las actividades básicas hasta llegar a las áreas necesarias, ¿verdad?, vamos a darle respuesta al diseño urbano de conjunto. Entonces, una vez elaborado ese breve análisis, obtenemos lo que se llama el programa de áreas ya más particulares del conjunto. Recuerden que estamos hablando siempre a nivel de conjunto. Vamos a tener entonces un área residencial en el cual se van a plantear una necesidad de 24 unidades de vivienda. Vamos a necesitar un estacionamiento para darle respuesta a los visitantes, con un total de 6 puestos, 6 unidades. Vamos a necesitar resolver una conserjería o proponer una conserjería, un área para depósito de basura, y vamos a tener en el área comercial 10 locales comerciales de 120 metros cuadrados cada uno, un depósito para basura también para el área comercial, un área de carga y descarga máximo con 3 puestos de estacionamiento para camiones pequeños. Voy a repetir eso, un máximo de 3 puestos de estacionamiento para camiones pequeños. El área de carga y descarga
lleva consigo también propuesto o lo que se conoce como un patio de maniobras. El patio de maniobras no es otra cosa que el espacio que necesita un camión para maniobrar, para colocarse en forma de retroceso, porque todos sabemos que los camiones que llevan mercancía a los locales y los que retiran también desechos sólidos como la basura, etcétera, etcétera, lo hacen por la parte o de forma posterior, por la parte posterior del camión. Entonces necesitamos poder maniobrar y estacionar el vehículo en retroceso en los puestos previstos para tal. Ok, luego vamos a tener un área recreacional donde vamos a necesitar disponer de plazas, jardines, áreas verdes. Se nos requiere una piscina con churrata y una casa club. Estos tres espacios, estas tres áreas, se pueden proponer en una zona común, es decir, podemos con un mismo diseño, con un mismo elemento, poder dar respuesta a los tres requerimientos de espacio. La casa club va a tener una característica que nos va a permitir tanto las actividades de juegos de mesa puede ser, como hacer reuniones a nivel de comunidad, es decir, a nivel de comunidad organizada, junta de vecinos, etcétera, para tomar decisiones. Entonces la casa club va a ser una casa club pequeña, de aproximadamente unos 120 metros cuadrados o 150 metros cuadrados, no más de eso, para poder albergar pues, las reuniones, las actividades recreacionales o de ocio, etcétera, etcétera. Y vamos a tener también un pequeño parque infantil, podemos proponerlo, y una cancha de usos múltiples que va a ser opcional. Cuando vemos entonces lo que corresponde a la parcela en sí, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de la parte normativa en cuanto al dimensionamiento, ¿verdad? Y aquí tenemos que ir tomando en cuenta algunos requerimientos, ¿verdad? Para darle respuestas a la norma y que nos va a ayudar a la vez a dimensionar los elementos, algunos elementos, como en este caso los terrenos o las parcelas. Una vez que obtenemos la cantidad de unidades, producto del cálculo urbanístico sobre las densidades, etcétera, etcétera, nosotros podemos plantear, ¿verdad?, que la parcela va a ser de 250 metros cuadrados. Esos 250 metros cuadrados, ya acá le estamos sugiriendo cuál es la medida que puede tener. Puede ser de 10 metros por 25 metros de profundidad. Es una parcela sugerida, ¿por qué? Porque ustedes pueden decir, bueno, profesor, según mi diseño, mi planteamiento, mi respuesta de conjunto, yo necesito que la parcela no tenga 10, sino que tenga 12 o 15 metros. Y que tenga a lo mejor 20 metros o 22 metros de profundidad. No hay ningún problema con eso, ¿correcto? No hay ningún problema, siempre y cuando se mantengan los 250 metros cuadrados. Y además vamos a tener unos requerimientos, ¿verdad?, o unas condicionantes que son los retiros. El retiro de frente va a ser de 5 metros, el lateral de 3 metros y el de fondo de 3 metros. Esos son los retiros mínimos. ¿Podemos tener un poco más de retiro? Sí, podemos tener un poco más de retiro. Aquel que quiera dejar más de 5 metros, es decir, unos 6 metros de frente, no hay ningún problema. El que quiera dejar, en vez de 3 metros lateral, puede dejar 4 metros, no hay ningún problema, o 3,50. Y en el fondo igual. Tomemos en cuenta que la característica del planteamiento de las parcelas, al ser, vamos por aquí a escoger el zoom, al ser elementos o terrenos pareados, ¿verdad? Eso quiere decir que la configuración nos va a permitir ventilar 3 frentes o 3 fachadas de nuestra construcción. Fíjense bien, si nosotros compartimos este muro que está acá, que es el muro medianero, que es el muro, digamos, de lindero, nos va a permitir ventilar solamente 3 fachadas de planteamiento. Quiere decir a su vez también que podemos hacer uso de los patios de ventilación y de iluminación internos, áreas internas, ¿verdad?, descubiertas, a través del cual nosotros podemos ventilar e iluminar los espacios internos de nuestra vivienda. Nótese entonces, repito, que tenemos 3 fachadas a través de las cuales podemos ventilar e iluminar. Digamos, la fachada que está haciendo el muro de pareo, es decir, que está compartiendo con la construcción vecina,
pues esa fachada prácticamente se pierde para ventilación y para iluminación. Y además de estudiar un poco el dimensionamiento en cuanto a la parcela, vamos también a estudiar cuáles son las condicionantes o las variables de dimensionamiento en cuanto a la circulación. Vamos a tener unos requerimientos, ¿verdad?, o condicionantes, que son los siguientes. El ancho de vía va a ser de 7 metros. Este es el ancho de vía de la calzada, es decir, la carpeta asfáltica por donde va a circular el vehículo. Y vamos a tener unos anchos de acera o caminerías de 1.5 metros a cada lado de la carpeta de rodamiento. Quiere decir entonces que si tengo 1.5 a ambos lados de la calzada o de la carpeta de rodamiento, pues vamos a tener una vía en total de 10 metros de ancho. Y los estacionamientos van a ser los estacionamientos para visitantes, medidas mínimas de 5 metros por 2,80 de ancho. Y para carga y descarga va a ser aproximadamente 8 metros por 3.5 metros de ancho. Recuerden que estamos hablando de camiones pequeños. En la disposición de los estacionamientos, pues existen diferentes tipos de configuraciones o de disposiciones. Esta se conoce como espina de pescado, donde los ángulos varían desde 45 grados hasta 70 grados. Y puede haber combinación de los estacionamientos, ¿verdad?, de la espina de pescado con un estacionamiento ortogonal. En este caso, el más usado es el ortogonal a 90 grados, simplemente los vehículos se estacionan de frente. Y los 6 puestos de visitantes, por ejemplo, pueden estar alineados, no tienen por qué estar en 2 hileras, ¿ok? Pueden hacerlo 3 y 3 o pueden hacer los 6 puestos alineados, no hay ningún problema. El que quiera tener 8 puestos de visitantes, bienvenido, no hay ningún problema. Lo que sí hay que respetar es el ancho de la vía para el retroceso del vehículo y el tamaño de los puestos de estacionamiento. Ok, continuando entonces, vamos a, dentro de las variables del diseño a nivel de conjunto, vamos a conversar ahora un poco de la variable ambiental, y esa está íntimamente relacionada con la orientación de nuestro terreno. Para hacer ese análisis del aspecto ambiental en nuestro terreno, pues vamos a manejarlo o analizarlo desde 2 puntos de vista: la insolación y la ventilación. La insolación tiene que ver directamente con la incidencia de los rayos solares, ¿verdad?, sobre nuestro terreno a lo largo de su trayectoria en un día, es decir, a lo largo de las horas del día. Sabemos todos que el sol sale por el este, se oculta por el oeste, hace un movimiento, una elipse, ¿verdad?, en su trayectoria, y en algunos meses del año se inclina un poco hacia el norte y en otros meses hacia el sur. Eso incide o va a incidir directamente en la disposición de nuestras parcelas o de nuestras edificaciones, ¿verdad?, de una mejor manera o de una peor manera. Fíjense bien, si nosotros disponemos las edificaciones en este sentido, siendo que el norte está para acá, el sur por acá, y el este sale por este lado y se oculta acá, en el oeste, en esta disposición tenemos que las fachadas que están más castigadas, ¿verdad?, en, digamos, a ambas horas del día, tanto en la mañana como en la tarde, pues son las fachadas más cortas de la edificación. Quiere decir, todos sabemos que el sol de la tarde es un poco más fuerte que el de la mañana. Quiere decir que la cantidad de espacio que yo voy a tener iluminado hacia el amanecer van a ser menores, y los de la tarde pues también van a ser menor cantidad de espacio en esta disposición. La mayor cantidad de espacio van a quedar orientados hacia el norte y hacia el sur. Si yo los dispongo de manera vertical, en sentido norte-sur, por decirlo así, las fachadas más largas de nuestra edificación van a quedar orientadas hacia el este y hacia el oeste. Quiere decir que en horas de la mañana tengo mayor cantidad de espacio con incidencia solar, y en horas de la tarde tengo mayor cantidad de espacios con incidencia solar con el sol de la tarde, que es uno de los soles más fuertes o de intensidad mayor que hay. Y tenemos, si proporcionamos nuestra fachada, pues podemos tener un equilibrio entre las fachadas que están recibiendo la insolación en las diferentes horas del día. Entonces, este criterio de ubicación de las edificaciones, ¿verdad?, tiene que ver con el estudio que hacemos de qué espacio vamos a querer nosotros que reciban sol en la mañana, qué espacio queremos que reciban el sol de la tarde, y aunado al análisis de la ventilación, entonces vamos a ir tomando decisiones de hacia dónde van a ir orientados nuestros espacios internos de la vivienda. Entonces, fíjense bien, cuando analizamos la ventilación, ¿verdad?, todos sabemos que los vientos primarios o vientos alisios
siempre soplan desde el noreste de nuestra ubicación, de nuestra orientación, y dependiendo de cómo nosotros implantemos la edificación, ¿verdad?, vamos a tener mejor o menor aprovechamiento de la ventilación. Fíjense cómo va variando aquí a medida que vamos girando el planteamiento, ¿verdad? Acá estamos aprovechando más ventilación que acá. Y así podemos ver diferentes alternativas de ubicación de nuestras plantas, donde podemos ver cómo los vientos van incidiendo sobre nuestra fachada. ¿Ok? En esta parte tenemos una explicación o una diferencia entre cómo, qué sucedería si yo coloco mi fachada a 90 grados con la incidencia de los vientos, y qué sucedería si yo giro la fachada y coloco el vértice a 90 grados de esa incidencia. Aquí el viento se desvía, ¿verdad? Uso la misma volumetría de la vivienda o de la edificación para desviar los vientos. Y acá simplemente estoy haciendo que el viento dominante esté golpeando la fachada, ¿verdad? En este caso esta que está acá. Y si tengo una ventilación cruzada, pues puedo aprovecharla. Si no tengo ventilación cruzada, pues tengo unos espacios desperdiciados acá con menos ventilación. El golpe o la incidencia de la ventilación en esta fachada es mucho más fuerte que en esta, que es mucho más suave. ¿Por qué? Porque la desviamos. Correcto. Aquí estamos golpeando, quiere decir que la fuerza de empuje que hay por vientos acá sobre esta fachada es mucho mayor. Bueno, acá hay otro ejemplo de cómo pueden incidir los vientos, ¿verdad? Si nosotros colocamos las fachadas más largas de frente, pues tenemos mayor oportunidad de recibir ventilación al interior de nuestros espacios. Siguiendo o continuando con la parte ambiental del análisis en el conjunto, pues el otro punto que vamos a observar o que debemos analizar un poco son las visuales. Nosotros vamos a tener dos tipos de visuales: las visuales que van de adentro hacia afuera del conjunto y las visuales que van de afuera hacia adentro del conjunto. En ambos casos, nuestro criterio de diseño debería ser el adecuado, tratar de aprovechar las mejores visuales que tengamos en nuestro entorno inmediato. Si nosotros, fíjense bien que tenemos unas condicionantes ambientales que nos dan unas ventajas, ¿verdad? Puede ser el mar, o puede ser un lago, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tratar de buscar siempre las visuales más agradables, desde adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Entonces se trata de aprovechar acá, por ejemplo, esta es la disposición de los módulos de vivienda, y estamos tratando de aprovechar siempre, ¿verdad?, nuestras ventajas naturales comparativas, las ventajas que existen en el sitio, en el entorno inmediato. Y acá tenemos otro caso donde este planteamiento urbanístico está aprovechando doble tipo de visual: la visual de adentro hacia afuera por digamos, la condicionante ambiental que tenemos acá, ¿verdad?, que es el mar, y tenemos un elemento generado al interior de nuestro urbanismo donde las parcelas que están hacia adentro están aprovechando visuales hacia adentro, están viviendo hacia el conjunto, hacia el interior. Entonces esto es importante a la hora de tomar decisiones, sobre todo de cómo vamos a ubicar nosotros nuestro parcelamiento, nuestras parcelas, hacia dónde van a ver nuestras viviendas, los pasos importantes de nuestra vivienda. Vamos a pasar al cuarto punto, que es el punto funcional del conjunto, en cuanto a las variables del diseño. Y para hablar de este punto, pues vamos a analizar lo que son las circulaciones y los accesos. Cuando analizamos las circulaciones, ¿verdad?, lo debemos hacer bajo los diferentes puntos de vista de circulaciones que existen, tanto vehicular como peatonal. ¿Ok? Para ambos casos, la vehicular y la peatonal, vamos a hacer análisis o a determinar las intensidades de los flujos de circulación en ambos casos. Vamos a necesitar determinar la intensidad, si es alta, media o baja en el flujo vehicular, y vamos a necesitar determinar la intensidad, si es alta, media o baja en el flujo peatonal. Aunado al estudio de las paradas de autobuses, si existen o si son propuestas, vamos a poder determinar nuestros accesos. Para nosotros emplear el criterio de accesos, vamos a obviamente estudiar cuáles van a ser nuestros flujos más altos, ¿verdad?, nuestros flujos más altos, la intensidad más alta, en el caso de peatonal, por ejemplo, para determinar las plazas y los espacios receptores exteriores de nuestro terreno. Y en el caso vehicular vamos a necesitar plantear cuáles son los flujos más altos, ¿verdad?,
y cuáles son los flujos medios y bajos, y si tenemos vías de circulación media y baja. ¿Por qué? Porque en el vehicular, el criterio que debemos emplear para nosotros determinar nuestros accesos vehiculares debe ser el dirigir la mayor cantidad de flujo, ¿verdad?, por las calles secundarias, hacia las calles secundarias. Igualmente que el de servicio, el acceso de servicio para camiones de basura, suministros, etcétera, deben ser por calles secundarias. ¿Por qué no usamos las vías principales para dirigir el flujo vehicular más alto? Porque si ya tenemos un flujo alto de circulación normal y le adicionamos un flujo vehicular que va a generar nuestra edificación de una cantidad de vehículos X, pues vamos a tender a generar puntos de conflicto sobre esa vía. Retrasos de flujo, colas, etcétera, etcétera. Entonces siempre se busca en la circulación vehicular dirigir nuestros accesos o nuestro flujo hacia vías secundarias. En la parte peatonal, ¿verdad?, tratamos de que nuestros flujos o nuestros accesos pues sea donde tengamos la mayor captación de peatones posible. Eso nos va a indicar más o menos por dónde deben estar nuestros accesos. Fíjense acá, ¿verdad?, acá hacemos un análisis muy grande porque es una zona urbanística bastante extensa la que se está analizando, pero en nuestro caso, como es un terreno, vamos a analizar terreno pequeño, vamos a analizar una cuadra a la redonda o una manzana a la redonda, ¿verdad? Y vamos a determinar el flujo vehicular, ¿verdad?, principal, si tenemos vías secundarias de acceso para dirigir este flujo hacia vías secundarias. Y en lo que refiere al flujo peatonal, vamos a ver dónde está nuestro mayor flujo peatonal para que indicar dónde vamos a hacer nuestros espacios receptores peatonales. Estos son plazas receptoras, etcétera, etcétera. Al final eso nos va a determinar, ¿verdad?, a un nivel de detalle un poco más alto, con manchas, flechas, etcétera, etcétera, indicando dónde van a ser los vehículos y si es sobre esta cara del terreno, por ejemplo, si va a ser en el centro o en un extremo, etcétera, y dónde van a ser los accesos peatonales. Igualmente debemos indicar en estos análisis dónde están las paradas de autobuses existentes, y si no existen, aledañas a nuestro terreno, pues podemos proponer alguna parada que nos convenga para generar nuestra plaza receptora o nuestro espacio receptor. Recuerden siempre que para ambos análisis, para el vehicular como peatonal, se deben analizar las tres intensidades, indicar cuál es la intensidad más alta, cuál es la media y cuál es la más baja, ¿vale? Una vez que cumplimos con ese análisis, vamos a pasar entonces al análisis de la diagramación. Una vez que ya tenemos los flujos identificados, los accesos, etcétera, etcétera, vamos a plantearnos, así como hicimos con el tema de la vivienda o el análisis de la vivienda, ¿verdad?, donde generamos unos diagramas de funcionamiento, unos organigramas. Acá vamos a hacer un organigrama general de funcionamiento con las áreas de conjunto. Es decir, vamos a plantear acá cuál es el área comercial, cuál es el acceso para nuestra área comercial, o si va a tener un solo acceso. Repito, puede tener un solo acceso para ambas áreas, o sea, para el área residencial y el área comercial, o puede tener dos accesos identificados, uno para el área comercial y otro para el área residencial. Eso depende ya del planteamiento de diseño de cada compañero, ¿no? Entonces vamos a indicar cuáles son nuestros espacios o nuestras áreas que van en la parte comercial, cuáles van a ser nuestras áreas recreacionales, cuáles van a ser nuestras áreas de vivienda, cuáles van a ser nuestras plazas, indicar nuestras áreas verdes, etcétera, etcétera. Para ello vamos a hacer el respectivo organigrama de funcionamiento. Y una vez que tenemos ese organigrama ya planteado o definido, pues simplemente vamos a pasar al análisis del concepto general del conjunto, ¿verdad? Ya estamos hablando de la variable formal. ¿Por qué? Porque el concepto nos va a dar la forma del conjunto. ¿Qué forma va a tener en planta? Y entonces para ello nosotros, una vez hecho el análisis y tomado en cuenta el análisis de la orientación, acuérdense, la insolación y la ventilación, ¿correcto? Una vez tomado en cuenta las visuales, hacia dónde quiero ver, una vez tomado en cuenta los accesos, ¿verdad?, los flujos vehiculares y peatonales, ¿no?, los accesos peatonales y los accesos vehiculares, entonces nosotros planteamos nuestro análisis, nuestro esquema, ¿verdad?, conceptual. Para ello podemos hacer uso de lo que conocemos como las directrices de diseño. Son ejes de diseño que nosotros trazamos, ¿verdad?,
y los sistemas de organización que ya conocemos. Hay radiales, recuerden que hay sistemas de organización radial, ortogonal, lineal, etcétera, orgánico, etcétera. Entonces nosotros podemos elaborar nuestro patrón, ¿verdad?, de organización funcional de nuestro conjunto. Podemos indicar al final cuáles van a ser nuestras áreas de residencia o parcelas, nuestras áreas verdes, nuestras áreas recreativas y nuestras áreas comerciales. Una vez que tenemos definido el concepto funcional del conjunto, pasamos finalmente a lo que es el esquema de implantación, que no es otra cosa que definir, ¿verdad?, nuestro sistema conceptual funcional del conjunto, ¿verdad?, definirlo ya de forma gráfica, presentarlo de forma gráfica, un poco más ya concreto, donde indicamos con manchas, a nivel de manchas ya más definidas, por ejemplo, dónde van a estar nuestros estacionamientos, cuáles son nuestras áreas verdes, dónde van a estar nuestras plazas o caminerías, dónde son los accesos, donde podemos indicar con flechas, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Es decir, podemos hacer un diagrama en colores, ¿verdad?, como esquema de implantación ya más definido de nuestro conjunto. Este es el preámbulo para pasar entonces a la definición ya en planos arquitectónicos, urbanísticos y de conjunto, tanto de nuestra parte general, del esquema general del conjunto, como de la parte de las viviendas, de la resolución de las viviendas. Cuando nosotros pensamos o analizamos y definimos cómo va a ser nuestro conjunto, cuáles van a ser los conceptos y el funcionamiento, tenemos que tomar en cuenta obviamente hacia dónde vamos a dirigir nuestras parcelas y a su vez tener una idea de cómo vamos a plantear la vivienda para que aproveche las visuales más importantes, ventilación, insolación, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, entonces esto es lo pertinente a estudiar un poco y definir cuáles son las variables que intervienen en el análisis del conjunto, del terreno. Esto es, digamos, las bases que plantean un análisis un poco más profundo que van a ver en semestres próximos, en cuarto y quinto semestre. Se toma esta metodología de análisis del conjunto, del entorno, de las visuales, de la orientación, para profundizar un poco más en ello, y se le agregan otros puntos de desarrollo, otros aspectos que considerar también, que lo van a ver más adelante. Estamos creando las bases para que ustedes aprendan más o menos a analizar el entorno, ¿verdad?, basado en los puntos más, digamos, relevantes para su diseño o que van a influir en su diseño. Bueno, muchachos, es todo hasta aquí. Vamos a siempre dejar y explicar la actividad y despejar dudas por nuestro grupo de WhatsApp. Espero que esta información haya sido de provecho. Estamos viéndonos en una próxima clase. Saludos, chao.